Autodesk, accedo a mi cuenta personal con los datos que me inscribí. Accedida, digamos, a la cuenta, aparecería una pantalla como estas donde dice si tengo archivos que yo haya subido o tengo archivos que alguien haya compartido conmigo. En este caso yo tengo un archivo compartido por una estudiante, le doy clic a ese archivo y comienza la carga, digamos, del archivo. Como podemos ver, digamos, la apariencia de este tema es, digamos, unos menús generales de Autodesk arriba. A la izquierda, que es donde me parece lo más relevante, aparece este botón de vistas o views en inglés, uno de propiedades que abre esta ventana emergente que básicamente son datos que llena la persona que creó el archivo, ¿cierto? Sobre el nombre del archivo, el modelo, etcétera. Eso no es muy acostumbrado por nosotros en el uso diario, pero es bueno que se tenga por el tema de derechos de autor, porque las nubes comparten mucha información, etcétera. Y finalmente aparece un tema de configuración, ¿cierto? Si uno quiere entrar a configurar cosas especiales sobre la navegación, sobre cómo se ven las cosas, ¿cierto? Que son cosas más de desempeño y cosas con las que yo les invitaría más bien como a jugar con ellas y a, si es que les parece, digamos, interesante cambiar algo de cómo se ve o cómo se usan las cosas, pero de resto no lo tocaría. Y finalmente en esta izquierda, en esta de la izquierda donde aparece vistas, que lo puedo prender y apagar para ver solo el dibujo o no, aparecen entonces, por ejemplo, todos los niveles que esta estudiante haya creado, aparecen las secciones, aparecerían las fachadas y aparecería una vista 3D. Eso también es lo que tenga creado ese estudiante en ese archivo en el momento en el que sube el archivo. Pero digamos que como herramienta es bastante interesante. Aparecen sobre el menú superior derecho otros menús, uno de comentarios, si quiero hacer comentarios sobre generales sobre la que estamos viendo y revisando, sobre el dibujo que estamos viendo y revisando, que pueden ser muy útiles para dar seguimiento en una conversación cuando no estamos en vivo y en directo con un estudiante. Cuando estamos compartiendo en pantalla, obviamente esto se hace distinto, pero cuando estamos dando seguimiento puede ser bien interesante esta herramienta de comentarios. Podríamos imprimir elementos si necesitáramos hacerlo. Claro que la idea de trabajar en línea es precisamente no imprimir. Podríamos tomar pantallazos o fotos a la pantalla con una herramienta directa de la aplicación sin necesidad de utilizar los pantallazos del computador, y podríamos incluso compartir esta información a otra persona. Ahora bien, nos interesa, digamos, cómo navegar aquí. En la parte inferior de la pantalla vemos uno que se llama Home, o como ir a casa, pues, o al inicio. Esto es donde queremos nosotros, digamos, el arranque. Uno que se llama Fit, todos estos términos son en inglés, pero Fit es encajar en la pantalla, ¿cierto? Toda la información gráfica que hay ahí. Voy a saltar este de pan un segundo porque lo tengo muy pequeño, pero el de zoom, cuando yo hago zoom puedo avanzar con el mouse hacia adelante para hacer zoom, dejando el clic hundido, el clic izquierdo, el botón izquierdo del mouse hundido, y avanzo como hacia arriba y él hace zoom, o devolverme y hacer zoom out. Voy a hacer zoom para poder utilizarle zoom in para utilizar la otra herramienta. Aquí aparece como relativamente como si estuviera borrosa, pero realmente esta información se refresca al tiempo y se ve bastante bien. Puedo hundir el botón de pan o de desplazamiento, que es esta crucecita que hay aquí en el centro abajo. Hundo ese botón de pan y ya puedo desplazarme hacia diferentes partes del proyecto para mirar con mayor detalle algunas porciones del proyecto. Voy a hacer zoom out otra vez para que lo veamos en otro nivel, o incluso voy a hacer fit para verlo todo. Aparece una segunda herramienta con la que me va a llevar a hacer zoom otra vez, y que
es la de tomar medidas, que puede ser muy útil cuando de pronto algo no esté bien acotado, digamos, en el plano y nosotros queramos conocerlo para, por ejemplo, evaluar la función o algo relativo específico del proyecto. Puede usarse tanto en planos como en el modelo 3D para verificar situaciones cualquiera. Por decir algo, en este caso quisiéramos saber, no sé, la distancia que hay al interior de esta circulación de emergencia total, y simplemente tal como haríamos en cualquier CAD, un clic en el primer punto, un clic en el segundo punto, y ahí queda marcada la referencia, ¿cierto? Y podemos verificar que hay 3 metros 19 centímetros 4 milímetros, ¿cierto? Esa configuración de la medición se puede cambiar aquí abajo, que además ven muy interesante que hay medición de ángulos, de áreas, calibración o borrar, digamos, esa cota que hemos hecho, pero aquí en configuración también para cuando estamos trabajando de verificar, porque a veces llega por omisión en otras unidades, se puede trabajar con unidades imperiales o americanas, metros, centímetros, milímetros, etcétera. Entonces será muy interesante revisar eso siempre para verificar en qué estamos midiendo o hacer el cambio cuando lo necesitemos. Para desactivarlo hacemos clic otra vez en Settings, y para borrar una cota que hemos revisado le damos simplemente borrar, o podríamos borrarlo con la tecla del computador. Como les contaba, podemos medir ángulos, podemos medir áreas. Esta de calibrar realmente no es usada para nosotros porque este visor es para ingeniería también, entonces este se utiliza más para ingeniería. Y yendo, digamos, a cualquier otro nivel, como por hacer el ejercicio de lo que estamos viendo acá, uno podría hacer marcaciones también, ¿cierto? Este botón de marcación nos permite utilizar un lápiz para dibujo, digamos, libre, un poco como lo ven acá. Nos permite calibre de la línea, ahí lo veíamos con una línea intermedia, aquí con una línea delgada o incluso con una línea muy gruesa. Nos permite cambiar el color, como lo vemos acá, ¿cierto? Para poder tener diferentes formas de anotar. Nos permite insertar flechas, donde uno dice, ve, interesante llamar la atención sobre este elemento. Voy a hacer una nube de revisión como lo haría uno en cualquier programa de CAD para una revisión de proyectos, e insertar un texto, donde también nos permite cambiar el color, por ejemplo este resaltado, el tamaño del texto, voy a poner uno más pequeño, y comenzar, digamos, a escribir. Hago un clic y con un clic aparece esa ventanita. Ahí escribí una nota, pues se me olvidó la etiqueta de la web de no escribir en mayúsculas para que no suene a que estoy regañando. Y puedo incluso volver a modificar aquí situaciones seleccionando como color, texto, etcétera. Lo mismo podría hacer aquí en esta nubecita que había marcado. Le voy a cambiar, digamos, el color, le voy a cambiar el calibre, que está muy gorda, en fin. Este texto me permite, esta herramienta de texto, hice clic sobre ella y me permite insertar otra ventana de texto después, o tocar la anterior y de nuevo cambiar esa situación a esta condición, por ejemplo. Ahí vemos pues ya unas cosas que quedan ya marcadas, que cuál es la ventaja. Si yo le doy aquí a la derecha superior guardar, eso queda guardado para que el estudiante lo vea y está en la línea, perdón, está en la nube. Eso finalmente se nos convierte de nuevo en una herramienta donde yo no tuve que descargar un archivo, no tuve que marcar ese archivo, no tuve que volver a subir ese archivo, sino que ese estudiante lo puede ver. Le voy a dar cancelar, pues porque en este caso no eran anotaciones reales y no me interesa que le dé seguimiento, pero para que lo sepamos, pues que hay que, ahorita lo hacemos con otra versión para verlo. Voy a ir al modelo 3D que me interesa. Aquí podríamos navegar entre todos los planos y las secciones, pero me interesa mucho bajar al modelo 3D, que es una herramienta que utilizamos mucho cuando los proyectos
empiezan a tener condición de espacio o cuando ya debemos verificar condiciones físico-espaciales o tridimensionales relevantes. Y esto tiene un montón de cosas muy interesantes, incluso cosas que son ganadas desde otros software, pero que nos permitirán trabajar bien. Entonces tiene todas las herramientas pues de rotación, de encajar el modelo en la ventana, de desplazamiento del objeto, que es lo más parecido a ver una maqueta en este espacio, de hacer zoom de nuevo también, donde me acerco al proyecto para ver algo, ¿cierto? O me alejo, con el mismo movimiento hago clic con mi mouse y hacia arriba o hacia abajo. Paneo, puedo panear, o sea, desplazarme, digamos, dentro de la pantalla hacia la derecha o a la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Podría medir, que ahorita lo vemos, o lo podemos ver en un momento corto, y podría mirar un tema de secciones también, que lo vamos a ver ahorita, y también ese tema de marcación o anotación de cosas. La siguiente herramienta que es muy interesante para todos nosotros en la verificación de las cualidades del espacio con nuestros estudiantes es la herramienta de sección. Esta herramienta de sección tiene 4 versiones que son muy atractivas. Las primeras 2 son las versiones más comunes de secciones verticales que hacemos. Va a ser la primera de selección en el eje X, y lo primero que podemos ver es una línea como semicurva roja, que es la que está sobre el eje que estamos trabajando, una línea azul que está en el eje vertical opuesto, y una flecha que se pone blanca o amarilla según donde yo me pare. ¿Qué es lo primero que me gustaría mostrarles? Si yo intento pararme en el área imaginaria del plano de corte, ustedes se van a dar cuenta que la línea, la flecha que está hoy blanca se va a poner amarilla. Ahí. Ahí la ven amarilla. Cuando la flecha se ponga amarilla, yo puedo tomar la decisión de desplazar mi sección hacia adelante o hacia atrás hasta encontrar la posibilidad, digamos, de corte. Voy a hacer una posición cualquiera y me voy a acercar un poco más para poderles mostrar las ventajas, digamos, de esta herramienta. Voy a volver a activar esa flecha y ahí lo ven. Y ven cómo la sección parece que se fuera llenando o vaciando a medida que yo avanzo, y va cortando, digamos, todos los elementos de las 3 dimensiones de este modelo. La otra versión posible es, si me paro sobre el eje de la línea azul, van a ver que se prende como un círculo en ese sentido de ese eje, ¿cierto? Voy a volverlo a hacer. Ese sentido me permite girar la sección en un eje que está como base horizontal para inclinarla. Y si ven, parece que el edificio se estuviera torciendo. No es que se esté torciendo, sino que la sección se está inclinando hacia atrás en este caso, o me voy a devolver, llegue a cero otra vez y me voy a ir hacia abajo, se está inclinando, digamos, hacia adelante. Voy a volver al origen. Eso no es una cosa que utilizamos muy comúnmente, pero habrá momentos en los que lo podamos utilizar. Y cuando me paro justo sobre el otro eje de interés, no el que prende la flecha, sino el contrario, de la línea roja, fíjense que se pone una línea horizontal circular amarilla que se va a pivotar en relación al eje vertical, y fíjense cómo ese pivote gira y me permite encontrar otras líneas de corte, que sabemos también que no es convencional, pero que en algún caso podrá utilizarse. Y uno puede combinar movimientos que combinen entre lo vertical y lo horizontal. Voy a desactivar esta sección y me voy a ir a la del plano vertical para mostrarles lo propio, ¿cierto? Entonces de nuevo voy a intentar prender esa línea de la flecha para mover el plano de corte, y ven ahí cómo se va moviendo ese plano de corte. Inicialmente lo vemos más sobre el viaducto como del metro, de ese puente elevado que vemos, pero a medida que avanzamos vemos que empieza a tocar, digamos, el edificio y lo empieza a recortar, y a medida que lo recortamos ese modelo va cortando diferentes partes, y fíjense que muestra como en un amarillo con un achurado. Eso depende también de la preconcepción que se haya dejado en el archivo, lo que se está cortando ahí, y vemos cómo nos podemos ir como deconstruyendo el edificio, el espacio, y verificar las diferentes condiciones y diferentes momentos, con el fin incluso de verificar con un estudiante dónde puede ser una sección apropiada, que todos sabemos es una
decisión que a veces no es muy fácil de tomar por un estudiante porque es difícil comprender, digamos, esas complejidades. Entonces este también es muy interesante, también tiene la posición, digamos, de girar en vertical hacia arriba o hacia abajo en relación al plano, digamos, de X, que es el plano opuesto, o incluso buscar la forma del otro plano donde podemos girar el corte en el otro sentido, como lo vemos acá, ¿cierto? Ahí vamos moviéndonos alrededor. Esto es medio loco, pero pues, como les decía ahorita, no es una herramienta muy común en la arquitectura, pero ahí la tenemos. Y vemos cómo deconstruye todo el modelo o lo construye. La siguiente es la herramienta de corte horizontal, como si fuera una vista en planta, que es bien interesante, ¿cierto? Corta solo el plano X, perdón, Z, y allí la misma forma, digamos, de ir a ver esas herramientas, yo puedo elevar la flecha o descender con la flecha. En este caso estoy descendiendo y vemos cómo la planta se va cortando. Voy a coger otra vista para que sea más fácil para todos visualizar en este caso, y voy a retornar a prender, digamos, esa flechita, y ahí vemos como el edificio pareciera que se fuera llenando, digamos, hacia arriba, y voy encontrando, digamos, la posición del corte horizontal estilo planta o axonométrico, digamos, en este caso, para verificar condiciones del espacio en algún momento dado, ¿cierto? De nuevo, las mismas herramientas de la vez anterior, ¿cierto? El giro en un sentido, puede ser un corte como sesgado, y podría tener corte en planta y corte inclinado, ¿cierto? O de nuevo también el corte en el otro sentido para hacer un corte sesgado también, ¿cierto? Todos sabemos pues que esto no todos lo usamos, pero ahí está presente con una herramienta. Estas son herramientas que de pronto en ingeniería se usan más, pero que nos pueden ser útiles en algún momento dado. Y la otra herramienta final de esta sección es este corte como en caja. El corte en caja es una herramienta que a mí personalmente me gusta bastante porque puedo verificar un proyecto con un chico o con una chica en dos dimensiones de corte. Es decir, puedo tener una planta específica que me interese cortar y verificar su contenido, y también puedo cortar en vertical para verificar, digamos, un tema, por ejemplo, de relaciones multinivel entre proyecto, entre partes del proyecto, diferentes programas del proyecto, o ciertas otras condiciones espaciales, con la misma condición incluso de rotar el modelo, desplazarlo, acercarme, alejarme, acercarme en este caso, y verificar muchas condiciones que son de interés durante el desarrollo del proyecto que los profes, digamos, utilizamos, ¿cierto? Esta es pues la herramienta, digamos, como más novedosa en este sentido, que podría ser muy útil y que también podemos jugar con ella con nuestros estudiantes en sus trabajos. Esto yo creo que queda más o menos cubierto. Faltaría pues el tema de marcación del modelo, donde yo podría hacer también, digamos, anotaciones con las mismas directrices de calibre de línea, de la nube, de que la nube sea más delgada o más gruesa, de que la nube sea de un color o de otro, y eso finalmente me permitirá comentar fácilmente a los estudiantes cosas. La otra herramienta de la que hablábamos hace un segundo era la de medición. Esta herramienta de medición, como les decía ahorita, es bueno verificarla, ¿cierto? Puede venir en otras unidades. Voy a configuración, ahí por ejemplo están pies decimales, vamos a ir a metros, le voy a decir que me permita medir libremente, porque a veces solo mide algunos objetos que tienen ciertas características, y le voy a decir done o hecho. Entonces activo la herramienta de nuevo, perdón, que se me desactivó ahí, y una vez encuentre, digamos, uno de los puntos que deseo medir, por ejemplo, con el estudiante quisiera verificar qué ancho de paso dejo aquí, verifico que tiene 3 metros, si la quiero dejar activada hago clic y ella se mantiene ahí, ¿cierto? Y eso me permitirá también mantener una corroboración. Si deseo borrarla, como digamos lo dice esta herramienta, pues puedo decirle borrar. Lo mismo podría pasar para medir ángulos cuando ya quede hacerlo. De pronto es más fácil
las plantas o en las definiciones geométricas, no tanto digamos en los modelos, pero a veces también el ángulo de una de estas columnas inclinadas, etcétera. Esa herramienta digamos es bastante útil y vale la pena revisarla con cuidado. La siguiente herramienta, que es la herramienta de navegación en primera persona, como lo mencionábamos antes, presenta también algunas posibilidades, ¿cierto? Ya veíamos un poco que después de seleccionarlo nos muestra cómo movernos y que es importante aprender a jugar con estas opciones de manera independiente para saber cómo manipular el modelo cuando estemos trabajando con los estudiantes. Pero eso es un aprendizaje normal que usándolo es que se aprende. Quería mostrarles las opciones que cambian un poco dentro del modelo, como lo vimos al principio. El navegador del modelo, que es este, o Model Browser, nos permite apagar de acuerdo a las capas que se hayan creado en el modelo, en este caso de Revit, apagar o prender capas y ver cómo estas situaciones pues aparecen o desaparecen. Si ven que yo prendo y apago y algunas cosas aparecen o desaparecen, ¿cierto? Apago el entorno y me queda como un fantasma, ¿cierto? Hay muchas situaciones pues, sobre las cuales podemos jugar apagando y prendiendo, que a veces nos sirve para navegar más rápido, digamos, en el modelo y demás. El tema de propiedades son las propiedades con las que se creó el modelo en su momento. En este caso estaba a una escala específica, con una definición de detalle, etc. Y este settings es un tema de configuración del modelo 3D o de la visualización del modelo 3D, qué tan suave queremos que sea el movimiento, qué tanto nivel de detalle queremos que tenga, cómo se hace la selección, qué se ve y qué no se ve, cómo navegamos dentro del modelo. Estas son cosas que yo en este caso no quisiera detallar porque tiene muchas posibilidades, algunas son para arquitectura, otras no, pero que uno jugando con ellas, prendiendo, apagando, moviendo a la izquierda o a la derecha los punticos sobre las barras, pues podrá aprender a manejar. En lo que hemos visto y veremos, no hemos jugado ni cambiado ninguna de esas configuraciones y es clave también para que vean al natural cómo se ven estas cosas. Pero ustedes pueden jugar con eso para ver, digamos, qué tanto nivel de detalle las diagonales se ve, o que se va un poco más rugoso para podernos mover más rápido, si queremos las sombras ambientales o no, si queremos la sombra del suelo o no, ahí ven que se prende y se apaga. Y en este tema de ambiente o environment tiene que ver con si quiero los efectos de visualización de la iluminación del contorno o no, perdón, del entorno o no, y hay formas de visualización preestablecidas dentro de los modelos de Autodesk con los que también pueden jugar. Yo lo voy a dejar así para efectos de lo que estamos visualizando. Con esta herramienta entonces vale la pena empezar a jugar un poco. Entonces lo primero que pasa después de que la activo es que yo voy a definir por dónde quiero, digamos, comenzar a revisar ese modelo. Yo voy a tocar por aquí un poquito este entorno de aquí, le doy doble clic para que se pare como en el andén. Y una vez parado ahí, digamos con el mouse o con las flechitas, puedo moverme hacia izquierda, derecha. Me voy a mover un poco hacia la izquierda para mostrarles cómo se ve el modelo. Ven que a veces se apagan cosas, no es que se esté dañando el objeto ni mucho menos, sino que como estamos navegando en línea, hay cosas que toman más tiempo refrescar. Depende del computador que yo tenga, pero también de la conexión que tenga o de cómo esté cargado el archivo. Obviamente empezar a hacer estas cosas en clase requieren tener el computador más fresquito, haberlo reiniciado, tener una buena conexión en ese momento. Pero también si lo estamos haciendo fuera de clase, pues nos permitirá tener un poquito más de frescura. Por ahí ven, por ejemplo, unos objetos que se le quedaron a este estudiante por ahí flotando en el aire. Yo voy a tocar el cielo como para deseleccionar eso que tenía. Voy a volver a mirar, digamos, a una altura más o menos convencional y voy a empezar a navegar, ¿cierto? Dentro de mi modelo. Esto lo puedo hacer con la ruedita del mouse, en este caso, y lo bacano que van a ver es, fíjense que el modelo, si ven, empieza a subir como las escaleras, como si fuera un juego de video. Es decir, es muy natural. Una vez estando en ese nivel, puedo moverme a izquierda o a derecha para ver el modelo en qué estado de desarrollo está y poder entonces visualizar esas cosas que nos interesan con el estudiante. Vamos a entrar un poco más para poder subir por estas escaleras
de manera más frontal, lo más parecido, como les decía a ustedes, a un juego de video. Voy a utilizar un atajo para subir al siguiente descanso, que es Q, y él me sube, digamos, al siguiente descanso. Voy a empezar a avanzar con la ruedita del mouse o con las flechas, también puede ser. Y ustedes ven que voy subiendo. Un poco les decía también lo de refrescar el modelo, ¿cierto? A medida que subo se me apagan como cosas. No se asusten, no se está apagando el modelo, ¿cierto? Voy a subir hasta este descanso. Continúo subiendo y tengo la opción de o continuar subiendo o meterme a este piso. En este caso, digamos que no me voy a meter a este piso. Voy a continuar subiendo al otro piso para poder llegar, digamos, a una terraza que por algún motivo he discutido con este estudiante y me parece bien. Si muevo el mouse hacia la izquierda miro hacia afuera, si muevo el mouse hacia la derecha es como si girara yo también con mi propia, digamos, cabeza hacia la derecha. Estoy evaluando, veo cosas de algunas conversaciones que habíamos tenido, vemos cómo falta, digamos, algunas cosas ahí, pero el modelo está en general bien detallado. Puedo seguir avanzando hacia adentro, por ejemplo en este caso, con el fin de ir a buscar unas escaleras que este proyecto tiene por allá atrás, ¿cierto? De nuevo mirando hacia abajo, hacia arriba, las condiciones del modelo. Es una navegación bastante intuitiva que vamos a continuar desarrollando. Avanzamos, giramos. Hay que tener cuidado, digamos, de qué tanto mueve uno el mouse hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo. Si lo muevo muy rápido porque me desespero, porque lo siento como lento, no sé qué, pues el computador se va a mover a una manera no natural y va a avanzar tal vez más rápido de lo que quisiéramos, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso que me terminé metiendo, digamos, a un muro y en medio de la navegación, ¿cierto? Digamos que avanzo a unos clics, digamos, para hacer una navegación un poquito más estándar con el nivel de conexión que tengo y con el computador que deseo. Pude evaluar esta situación, en fin, ¿cierto? Es una forma, digamos, bastante interesante de revisar el proyecto en línea, ¿cierto? Y lo podemos ver de muchas formas. Y podemos entrar, digamos, a esos interiores del proyecto, podemos revisar cómo se ve a través de, si está bien amoblado, si no está bien amoblado, el contexto que está diseñado o construido se ve a través de, digamos, de los vanos. Es una visualización bastante interesante, completa, fácil de lograr. Aquí veíamos ahorita cuando movíamos que había como un cambio de escaleras. Vamos a avanzar y van a ver cómo desciende, digamos, por esas escaleras. Ya descendimos y estamos en el otro nivel, digamos, de ese espacio, pudiendo visualizar también los interiores. A veces cuesta acostumbrarse un poco a esta forma de mover los objetos, eso depende de qué tanto trabaje uno como con esas situaciones en su vida real y demás. Pero de nuevo podemos entrar a realizarle comentarios a este estudiante sobre cualquier cosa, como sería bueno incluir amoblamiento de X estilo para comunicar mejor la intención Y. Son comentarios genéricos, obviamente. Si le doy post, el comentario queda ahí y el estudiante lo podría ver. En este caso no le voy a dar post porque no quiero publicar, digamos, ese comentario. Podría imprimir este para trabajar sobre él y rayar si fuera, digamos, un escenario de mi oficina o una práctica o etcétera. Podría también tomar un pantallazo, en este caso tomé el pantallazo, en este caso queda en línea y me pregunta si lo quiero descargar. Si lo voy a descargar, lo podría bajar y trabajar sobre él o comentarlo. No lo voy a hacer pues, en este caso, y podría compartir el modelo también con otros usuarios. Yo creo que es una buena visualización lo que hemos visto. Podremos hacer comentarios. Me voy a salir un poco, voy a ir a Home, como les decía, al origen. Voy a incluir mi proyecto en una visualización más completa. Y lo último que les quiero mostrar es una cosa que se aplica más a la ingeniería o cuando uno trabaja con objetos más pequeños, pero es un gallo que tiene, es este botón de explotar. Él explota todas las partes del proyecto. Uno podría decir que para porciones de proyecto podría ser útil para ver sus partes. Vuelvo y les digo, no es que sea lo más útil para arquitectura, pero a medida que me desplazo, fíjense cómo va explotando las partes del proyecto él solo.
y permitiría, digamos, una visualización particular de esas cosas. Si ven, los objetos vuelan por un lado, las losas por el otro, las cubiertas por el otro, los muros por el otro, el contexto por el otro, y podría servir en algún momento para visualizaciones menos complejas, vuelvo y les digo, ¿cierto? Como para ver todas las partes de un objeto. Es más hecho para ingeniería, pero cuando uno tiene espacios pequeños podría ser muy útil. Entonces, mientras más me acerco a la izquierda, más compacto está el proyecto, y mientras más fuera, más explotado está el proyecto, como para ver todas sus partes y componentes. No siendo más, yo creo que terminamos con este visualizador. Es bastante potente y me gustaría que lo exploren bastante para que cualquier inquietud que tengamos la podamos discutir nuevamente juntos.